En los últimos días se ha dado a conocer la intención de los tres cables de los canales privados de Montevideo de fusionarse en un consorcio para operar y brindar ese servicio. Esto que fue aprobado además por la URSEC por 2 votos a favor, 1 en contra. Y bueno, estamos recibiendo a Pablo Siris, director de la URSEC por el Frente Amplio, quien dio el voto en contra. Bienvenido, gracias por estos minutos esta mañana. Es un placer, Pilar, estar aquí y estar en compañía de las usuarias y usuarios de TV Ciudad. Bien, ¿por qué es el argumento del voto en contra a este consorcio de los 3 canales de los privados, no? Bueno, yo voté en contra por 3 motivos fundamentales. El primero es que entiendo que la resolución fue adoptada apartada de la ley. El artículo 11, 51 y literal E del artículo 68 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hoy está vigente, establece que el Estado debe promover la diversidad en los medios de comunicación y debe rechazar la formación de oligopolios o monopolios que puedan, por otra parte, utilizar posiciones dominantes de mercado para afectar la libre competencia de los servicios de comunicación audiovisual. Entonces entiendo que esto violaría la ley en la medida en que se permitiría la conformación de un monopolio de la televisión por cable en el departamento de Montevideo y un oligopolio si tomamos otros servicios de televisión para abonados, como la televisión satelital o inalámbrica, estaríamos hablando de cerca de un 53% del total de abonados que hay en Montevideo. Entonces entiendo que eso ya sería un motivo más que suficiente para votar en contra. Además entiendo que el informe que elaboró el Departamento de Competencia de la URSEC, tiene un error metodológico muy importante, que es que considera el total de abonados de la televisión para abonados en nuestro país, cuando en realidad los sistemas de televisión para abonados tienen asignación geográfica. Entonces, por ejemplo, un cable de Colonia no podría venir a competir en Montevideo o un cable de Montevideo no podría ir a competir en Colonia. Por lo tanto, no se puede considerar el mercado nacional, sino que se debe considerar el mercado del área de competencia determinada. Y por último, porque además se hace una valoración sobre la conformación del mercado de la televisión para abonados, donde se dice que el mercado de la televisión paga ha dejado de existir porque quedó subsumido en el mercado del streaming. Y yo entiendo que eso es un error en un país como el nuestro, que tiene más de 1.100.000 hogares, de los que cerca de medio millón de hogares están suscritos a la televisión por abonados. Creo que no se puede considerar que sea un mercado que ha dejado de existir. Es un mercado que mueve 24 millones de dólares por mes, 288 millones de dólares al año, y bueno, es bastante difícil señalar que un mercado de esas dimensiones, de esas características, ha dejado de existir o tiende a dejar de existir. Para que se hagan una idea, todo el internet residencial que brinda Antel en el 99% de los hogares del país es un mercado total de 400 millones de dólares. O sea, claro, la diferencia no es tan grande con el mercado de la televisión para abonados. Y con ese 53% que abarcaría, digamos, si se concreta esta fusión, ¿es una concentración desmedida? ¿Cuál es el límite para hacer, digamos, un oligopolio o un monopolio? En este caso, los oligopolios están definidos por la cantidad de operadores que existen en el mercado y por su tamaño, digamos, ¿verdad? Si consideramos que la televisión satelital tiene cerca del 30 y pico largo de los hogares montevideanos y que la televisión por cable tiene ese 53, ciertamente se estaría conformando un oligopolio. Y por otro lado, insisto, porque no es menor, porque es lo que tiene que ver con las infraestructuras, con el tendido de redes. Es el monopolio de la red de cable de Montevideo. Estos operadores se supone que deberían competir entre sí, en precios, en oferta de servicios, en áreas de cobertura, y sin embargo tienen la misma oferta de señales, tienen la misma oferta de precios, tienen las mismas zonas de cobertura. Y bueno, lo que se está haciendo ahora es darles un cheque en blanco para que sigan operando de manera conjunta, cosa que entiendo no es eficiente para la población. Si tenemos 3 empresas que deberían competir entre sí
y que no lo hacen, pero que además se consorcian, por lo cual van a dar una única oferta de precios, deja de haber competencia. Ahora el trámite lo tiene o está en manos del Poder Ejecutivo, que tiene que dar el visto bueno finalmente. ¿Esto de qué depende? ¿Cómo sigue el trámite? ¿O depende del Parlamento? El Poder Ejecutivo... Respecto al proyecto de ley que está de cambios de difusión de contenido audiovisual. Sí, la norma que está para aprobar elimina estos artículos que señalaba. Elimina la promoción de la diversidad, elimina la prohibición de oligopolios o monopolios, digamos, elimina todas las normas vinculadas a defensa de la competencia porque de hecho se genera normativa que permite la mayor concentración de medios de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, esta norma que está a consideración del Parlamento sí tiene un efecto en ese sentido, entiendo yo, un efecto negativo. Ahora, en nuestro país, una autorización como esta de conformar un consorcio la da el presidente de la República en conjunto con, en este caso, la ministra de Industria, Energía y Minería, la ingeniera Elina Facio, y de acuerdo a la información de prensa, yo lamentablemente no tengo otra información que no sea la de prensa en este caso, contaría con un informe jurídico favorable del Ministerio de Industria y Energía y estaría a la firma del presidente. Pero hablo en condicional porque no tengo certezas de que esta sea la verdad de la información. Más temprano estábamos escuchando a la presidenta de Antel que hablaba de los servicios de Internet que prestan los cable operadores y que en este caso también sería prestado, ya le pregunto, que afectaría además, implicaría una reducción de ingresos a la empresa estatal. Sí. ¿Cómo es que se puede llegar a revertir o cómo se evalúa esa pérdida, me imagino? Más allá que usted no es de Antel, que es del Ursec, pero bueno. Sí, nuestro mercado de servicios de Internet es lo que se denomina un mercado maduro. O sea, Internet ya llegó a todos los hogares. No es que el surgimiento de nuevos operadores vayan a permitir captar nuevos abonados. O sea, los abonados que capten las empresas de televisión, que ahora brindan servicios de Internet, se los va a quitar al prestador estatal y público. No hay, digamos, en la medida en que... Insisto, está topeado, digamos, ya está todo el mercado es pescar completo, en la pecera. Claro. Ahora bien, lo que implicaría entonces para Antel esta posibilidad que se señalaba de que dé servicios mayoristas a estos operadores de televisión para abonados, implica que Antel necesariamente deja de ganar la diferencia entre el precio minorista y el precio mayorista. Es como si a un almacenero usted le dice, bueno, por vender la Coca-Cola al público paga 150 pesos, lo que le cobra la Coca-Cola al almacenero son 120. Hay 30 pesos que son la ganancia de ese señor. Esa ganancia es la que estaría resignando Antel en favor de los operadores de televisión para abonados. Se habla de, en la comparecencia que tuvo la ministra Facio junto con la presidenta de Antel, junto con el directorio de Antel en la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados de hace unos días atrás, se hablaba de entre 30 y 60 millones de dólares anuales que perdería Antel por este concepto. El planteo que se hace desde el Poder Ejecutivo y desde la presidencia de Antel es que si con el otorgamiento de estas licencias, si Antel no da ese servicio, lo va a dar otro y que la idea es que Antel no pierda tanto. Pero entiendo que es una posición que ya de pique es perdidosa para Antel, ¿verdad? Claro. Tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarle por este último informe de portabilidad numérica que se conoció hace nada, que recién salió. Sí, horas. Bueno, ¿cómo es ese nuevo informe? ¿Cuántos se han cambiado de empresa manteniendo el número telefónico? Que parece que se ha estabilizado, según lo pude ver. Nosotros, uno de los motivos por los que votamos en contra de los mecanismos de la portabilidad numérica es que no era en nuestro país un reclamo ciudadano, ¿no? La portabilidad numérica ha llegado ya casi 2 años después, casi 3 años después. 30 meses más o menos. Sí, ya ha llegado apenas a 100 y pico de mil abonados. Antel, que es en su momento la que perdía y ganaba mayor número de clientes, lo cual era una situación preocupante, prácticamente empata.
Movistar es la más afectada, perdiendo una cantidad bastante importante de abonados, y la gran ganadora, digamos, si es que se puede mencionar en estos términos, o la que ha tenido un mayor saldo positivo, es la empresa Claro. Sin embargo, estamos hablando de muy pequeños números, considerando que en nuestro país hay casi 6 millones de números de telefonía móvil, de servicios de telefonía móvil. Entonces, realmente los números que han portado son pequeños, no han movido la aguja y en cambio han forzado a las empresas a disminuir su cantidad de inversiones con el objetivo de poder bajar los precios para que no perder abonados. Entonces, una parte, y disculpe que lo interrumpa, porque decía que el promedio mensual del contrato en este último informe, desde que se implementó la portabilidad, ahora se ha reducido casi 81%, es decir, que hay una rebaja impresionante. Me sorprendió esa cifra. Sí, ¿Es así? Yo creo que es nuevamente un error metodológico, porque lo que se hace es considerar el precio por giga, ¿no? Y eso es relativamente sencillo. Si tú me pagas nuevamente 100 pesos por X cantidad de gigas, yo mañana te puedo decir, bueno, te doy el doble de gigas. Porque en realidad tenemos estudiado que tú vas a consumir una determinada cantidad. Entonces podría regalarte el doble, el triple o el cuádruple. De hecho, hay países, una importante cantidad de países, que ofrecen tarifa plana de conexión a Internet, donde no hay límite de gigas. Cuando eso llega a nuestro país, si es que llega, ¿qué diremos? ¿Que la telefonía móvil es gratuita? ¿Que los contratos ahora son cero? Es un error metodológico que creo que, digamos, tiene la particularidad de buscar favorecer un discurso político y no se condice con la realidad del mercado de las telecomunicaciones. O sea, Pilar paga hoy menos de celular, menos de telefonía que antes. Y bueno, no, ¿tiene muchos más gigas? Sí, los utiliza todos los meses, llega al tope del contrato y es muy difícil. Pablo Siris, muchísimas gracias y bueno, seguiremos a cuenta de más cuando cambien también las circunstancias, veremos qué pasa en el Parlamento con respecto a esta ley de difusión de contenidos audiovisuales y cómo cambia el mercado. Gracias. Siempre a la orden, es un placer estar por aquí. Igual.